Hola amigos de Facultech y de YouTube. Hoy realizaré un video hablando de contenedores Docker. Para esto utilizaré la documentación que nos presenta Docker y trataré de explicarles un poco cómo funciona de manera práctica, utilizando los comandos de Docker. Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué es Docker. Entonces, vamos a Google y podemos ingresar a la página de Docker, docker.com. Ingresamos a la página de Docker, ¿sí? Ustedes acá pues encontrarán todo lo que habla de Docker y ustedes pueden descargarlo en Windows. Yo por ejemplo lo tengo en Windows. Vamos a empezar hablando qué es un contenedor. Recordemos que Docker es la marca comercial donde de alguna manera se populariza el término contenedor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar qué es un contenedor. Actualmente se determina como una unidad de software estandarizada, ¿sí? Entonces, así funciona los contenedores. Tenemos una infraestructura base, tenemos un sistema operativo y tenemos un motor de contenedor, en este caso es Docker. Y sobre cada Docker nosotros podemos tener X cantidad de aplicaciones corriendo de manera unitaria dentro de un contenedor, ¿sí? Actualmente podemos tener en máquinas Linux, máquinas Windows, en premisa, es decir, en sitio o en la nube. Entonces aquí tenemos la famosa comparación para que finalmente entendamos cómo funcionan. Pero antes recordemos cómo funcionaban los servidores antes. Recordemos que en las infraestructuras antiguas teníamos un servidor con un sistema operativo, llámese Windows o Linux. Sobre este servidor o este sistema operativo servidor se montan los servicios que queremos que corran. Y pues eso significaba que si yo tenía digamos, un servidor dedicado a productivo, este servidor productivo no se puede utilizar, por ejemplo, para hacer pruebas. Entonces debía tener otro servidor físico con un sistema operativo. ¿Sí? Si tenía temas de licenciamiento, pues el licenciamiento que eso acarrea, y tener casi que un entorno muy similar o el mismo para hacer pruebas y desarrollos de nuevas funcionalidades. Esto digamos que evoluciona a las máquinas virtuales donde tenemos infraestructura, ¿sí? Que es la parte de hardware. Tenemos el sistema hypervisor o hipervisor que tenemos Windows Hyper-V, ESX y KVM en Linux, ¿sí? Los que yo conozco. Y pues ya digamos que dentro de un sistema hipervisor podemos crear máquinas virtuales donde funciona de la siguiente manera. Pues tenemos sistemas independientes, ¿sí? Es básicamente abstraer la parte física y convertirla en una unidad lógica. Entonces tenemos las máquinas virtuales tienen su propio disco, su propia RAM, su propio procesador. A pesar de que sea lógico, digamos que la máquina lo presenta así, o la máquina virtual lo entiende de esa manera. ¿Qué significa esto? Que sobre esta máquina yo voy a tener un sistema operativo y sobre él montar el servicio y por consiguiente la aplicación. Entonces ya no tenía que tener dos servidores, uno para productivo, otro para testing o para desarrollo, sino que tengo un servidor y sobre ese servidor yo creo máquinas que básicamente son como porciones aisladas y cada uno con su sistema operativo y obviamente pues su aplicación. Y sobre cada máquina pues todo lo que conlleva la implementación de un servicio. Por ejemplo, si yo creo una máquina virtual en un hipervisor, yo debo instalarle el sistema operativo, debo instalar las aplicaciones y todo lo que comprende esas aplicaciones y los servicios. Finalmente, con los contenedores se abstrae todo lo relacionado o el entorno que comprende una aplicación para que esté contenida en una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Veamos aquí, tenemos infraestructura, tenemos el sistema operativo base y tenemos un motor de contenedor, en este caso Docker. Y ya sobre el contenedor se instalan solamente las librerías o ejecutables que necesita mi aplicación. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web, pues este contenedor solamente tendrá instalado Apache. Si yo tengo una aplicación Python, pues solamente tendré el Python instalado y así sucesivamente. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues que
puedo tener un contenedor, se va a implementar más rápido porque solamente instalo lo que necesito y así mismo, como lo puedo tener arriba, puedo eliminarlo, ¿sí? Es importante que comprendan que los contenedores dejan de ser algo persistente, como son las máquinas virtuales o un servidor físico por obvias razones, a convertirse en algo temporal. Cuando digo temporal no significa que un contenedor no pueda vivir mucho tiempo. Me refiero que los contenedores tienen un ciclo de vida. Se inician con las aplicaciones o con lo que nosotros queramos que funcione y cuando se muere ese contenedor deja de existir. Para un desarrollador tiene unas ventajas y es que hace un desarrollo, lo manda, lo prueba, como digamos que se ahorra el tiempo de instalación, de creación de máquina virtual, se ahorra el tiempo de instalación del sistema operativo, se ahorra el tiempo de la instalación del servicio, entonces puedes levantar un contenedor, probar cómo funciona, tumbarlo y hacer las mejoras que quiere y volver a crear otro contenedor y así constantemente puede estar creando mejoras o contenedores probando nuevas funcionalidades. Esto se integra con una cultura llamada DevOps, donde básicamente los desarrolladores hacen sus aplicaciones y entran en un ciclo de vida para la integración continua. Entonces ya digamos que, por ejemplo yo puedo tener un contenedor 1.0 con una funcionalidad y tener otro contenedor 1.1 donde tiene esta funcionalidad ya integrada y así sucesivamente y digamos que facilita la puesta en producción. Entonces, desde la parte teórica vamos a comprender un poco cómo funciona. Ahora vamos a hacer las prácticas y entender más allá. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo funciona. Yo tengo Docker instalado en mi máquina Windows 10. En otro video les mostraré cómo se instala. Es muy sencillo, es siguiente como todo en Windows. Entonces les mostraré. Utiliza pues el comando en Windows es Docker. ¿Sí? Entonces dentro del comando Docker tenemos diferentes opciones que las iremos estudiando y aprendiendo también. ¿Sí? Tenemos diferentes opciones. Entonces vamos a ver la primera y la típica de Docker Hello World. Entonces, el comando Docker run es como de correr o ejecutar y el nombre del contenedor. Entonces aquí es importante que veamos algo. El primero revisa localmente si el contenedor existe y si no lo va a traer, digámoslo, de internet. ¿Sí? Posteriormente él lo va a ejecutar y pues aquí nos aparece el contenido de este contenedor. Pero entonces, ¿qué significa esto? Docker trabaja con repositorios. Entonces, vamos a analizar lo que nos salió. Dice que no lo encontró de manera local, ¿sí? Entonces lo trae, llamémoslo por ahora, de internet y pues muestra, pues digamos, lo que tiene el contenedor o lo que hace el contenedor. En ese momento lo que hace es mostrar este funcionamiento, ¿sí? Pero entonces aquí viene un término llamado registry o registro de Docker para que entendamos cómo funciona. Cuando instalamos Docker, él crea un registro o un almacenamiento local de imágenes. ¿Sí? Finalmente un contenedor es una imagen, ¿sí? Donde recordemos es la abstracción de una máquina virtual o un servidor donde está instalado lo que se necesita para que funcione una aplicación esencialmente. Es decir, nosotros podemos decirle, nosotros necesitamos estas librerías y él las va a instalar sobre esta imagen de contenedor. Nosotros podemos crear nuestros propios contenedores o podemos descargar de internet, de unos registry, unos repositorios, llamémoslos avalados o legales, donde se descargan estas imágenes. Asimismo, nosotros podemos subir a estos repositorios. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar imágenes desde internet, cerciorarnos que sean las oficiales. ¿Por qué? Por ejemplo, Apache, Nginx, MySQL, MariaDB, ellos crean sus propios contenedores
digamos que avalados y con todas las políticas de seguridad y parchado a la versión pues que se haya lanzado ese contenedor, y así nosotros lo podemos utilizar para hacer nuestras aplicaciones o desarrollos. Entonces, cuando vemos aquí en la imagen, el primero va a buscar ese registry local. Él va a traer de internet o el repositorio que nosotros tenemos configurado esa imagen, la va a buscar. En nuestro caso, lo va a buscar de Docker Hub, que es como la que se instala por defecto cuando instalamos Docker, ¿sí? Pero podemos tener en Azure, en AWS, en Google, White, que también es muy utilizada por Red Hat, o podemos tener nuestro propio repositorio de imágenes, de contenedores. Y así es como funciona. Básicamente, eso es lo que hace Docker cuando le damos Docker Run. Docker Run va a buscar ese nombre que pusimos, lo va a buscar localmente. Si no lo busca en internet y si no lo encuentra, pues nos va a salir un error. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Docker Run my server. Entonces, miren que no la encontró localmente y tampoco la encontró en internet. Lo que nos dice ahí es que tal vez nosotros no tenemos permisos para este contenedor llamado MyServer. Espero que con este video entendamos un poco. En el próximo video hablaremos de volúmenes y hablaremos de otras cosas de contenedores. Si les gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.